Bien, pues agradecemos a Susan este importante mensaje que nos acaba de enviar y destacaría un par de cosas de lo que nos ha dicho nuestra presidenta, la presidenta de Plenty Internacional. Necesitamos avanzar juntos. Estamos juntos en esta comunidad de atención centrada en la persona y por eso vamos a empezar hablando precisamente de la perspectiva de Plenty de cuidar a los cuidadores. Nos ha hablado Susan que necesitamos recuperar la confianza. La pandemia fue como un momento en el que nos permitió ver por dentro lo que está pasando en el sistema de salud. Y esta oportunidad que tenemos ahora de avanzar y ya no cometer quizá los errores que habíamos cometido. Así que vamos a empezar hablando de cuidar a los cuidadores desde la perspectiva Plenty. Les habla Diego Ceballos, soy el director de Plenty América Latina Norte, que nos ocupamos de la zona de México, América Central y el Caribe de habla española. Y es un gusto estar con ustedes. Me acompaña mi colega y amiga Mariana Falcón. Por favor, Mariana, adelante. Muchas gracias, Diego. Pues de nuevo, sí, es un gusto estar aquí con ustedes y poder referirnos y abordar este tema tan importante. Si el día de hoy nos acompañan cuidadores, que seguramente sí, pues agradecerles todo lo que han hecho y esperamos hoy que entre todos podamos reconocer la gran importancia de su labor, que es irreemplazable, y por el porqué de la necesidad de cuidarlos también a ustedes. Y como dice Mariana, sí, son ustedes aquí, como vemos en esta foto, son ustedes y les agradecemos la presencia. Hemos tenido una importantísima, altísima cantidad de personas inscritas, más de 1000. Estamos desde el sur de Argentina y Chile hasta el norte de México, incluyendo algunas personas que quizá también se están conectando desde algunos lugares de Estados Unidos o Europa. Bienvenidos todos. Vamos a tener 5 horas de atención centrada en la persona con enfoque en el tema de cuidar a los cuidadores. Y vamos a empezar exhibiendo la agenda de este primer módulo que comparte Plenty América Latina. Vamos a identificar en la primera parte al cuidador, a ustedes. Ojo, ustedes que son muchos médicos, enfermeras, pero también hay administrativos, hay personas que estacionan los autos, hay directivos, hay gerentes, todos son cuidadores en el sistema de salud. Vamos a trabajar un poquito, vamos a hablar sobre aquello. Vamos después a hablar sobre el papel que ha jugado Plenty el papel que ha jugado los cuidadores en la historia de Plenty. Es definitiva la presencia, la voz, la experiencia de los cuidadores ha marcado lo que es actualmente Plenty, que tiene una historia de más de 40 años. Vamos a hacer un acercamiento posteriormente a la cultura organizacional, cómo la cultura organizacional puede ser el poder o el arma central de cualquier tipo de organización y cómo dentro de esa cultura el papel del cuidador es vital. Seguidamente vamos a hablar de cómo cuidar al cuidador, algunas ideas desde la experiencia Plenty. Esto no solo es un propósito, sino es un proceso, y ese proceso es mejor que sea basado en evidencia, y Plenty trabaja precisamente con un proceso basado en evidencia. Y al final, en la parte del cierre de este primer módulo, que nos tomará más o menos 1 hora, vamos a escuchar la voz y la perspectiva de la fundadora de Plenty, de Angie Thiriot, que nos habla en un perfecto español, porque quienes no saben, Angie, aunque vive e inició Plenty en Estados Unidos, es argentina, y ella es es la semilla de Plenty. Ella es la simiente de lo que ahora, 40 y tantos años después, estamos compartiendo con ustedes, esta experiencia que tenemos acumulada durante tantos años y trabajando en todo el mundo. Lo primero, hablemos de la realidad de los cuidadores. Los cuidadores en América Latina no es
La realidad no es igual en los hospitales privados, públicos, tampoco es igual a la realidad que viven cuidadores en Estados Unidos, por ejemplo, en Canadá, en Europa y en otros países donde trabaja Playboy. Tenemos una realidad que debemos hacernos cargo como latinoamericanos. Nuestra realidad, América Latina es, en principio, lo sabemos, la zona más inequitativa en el mundo, y esto se expresa también en el sistema de salud. Es decir, tenemos un sistema de salud robusto, con culturas adecuadas, pero también tenemos un sistema de salud, especialmente el público, que todavía tiene muchas falencias. Y tenemos que hacernos cargo y trabajar con aquello. Con la pandemia, nos exhibió la pandemia, como decíamos al inicio, qué pasa con el sistema de salud. Aquí les compartimos lo que dijo un estudio, lo que expone un estudio de la Organización Panamericana de la Salud. Luego de la pandemia, y esto es en la actualidad, lo que hemos visto es que los trabajadores de salud en nuestra zona presentan estos síntomas depresivos, incluso pensamientos suicidas, y hay un malestar psicológico y físico. ¿Es una novedad para ustedes esto? Seguramente no para muchos de los que nos están escuchando. Hemos expuesto nuestras debilidades, pero también nuestras fortalezas, y vamos a hablar de aquello porque es muy importante. Amnistía Internacional hace poco, esta organización no gubernamental, hizo un estudio de cuántas personas del sector salud fallecieron al entregar el servicio durante la pandemia. Hablamos de más o menos 7,000 trabajadores de la salud. En América Latina tenemos cifras importantes. Hay cierto récord en México, lo que es una lástima. También Brasil, también Estados Unidos es el segundo con más muertes. ¿Qué nos indican estos fallecimientos? Nos indican que quizá no estábamos listos, como nadie estaba listo, pero quizá en América Latina nos estaba faltando avanzar mucho más. Por eso tuvimos imágenes de personal de salud en las calles, con carteles, médicos, enfermeras, que exigían de esa forma que protección adecuada, que exigían cuidado, que exigían apoyo psicológico. Muchos lo tuvieron, pero muchos otros no. Y las muertes son una expresión de aquello. Algunos de ustedes seguramente tienen colegas, amigos, familiares del sector de salud que perdieron la vida en esa etapa. Ahora estamos en otra. Se ha retirado la pandemia, ciertamente, afortunadamente, pero nada nos asegura que no va a volver otro momento difícil. También, Diego, es una realidad que la pandemia transparentó las inmensas cualidades del personal de salud, ¿no? Sacaron a relucir sus mejores talentos, sus recursos ante una situación totalmente inesperada. Marcaron la vida de muchas personas también para bien. Y bueno, como buenos seres humanos, pues también terminaron viviendo efectos de burnout, del estrés, de unos horarios que no eran humanos en muchos casos, ¿no? Y por eso de nuevo se pone el foco sobre ellos, sobre su propia salud, ¿no? Porque ellos contribuyen al bienestar de la salud de otros, pero sin duda la salud de ustedes, los cuidadores, también es indispensable, ¿no? Y se agradece su inmensa vocación de servicio y la pasión y la entrega que hacen en el día a día y que hicieron, ¿no? Las maneras creativas en las que enfrentaron esta situación. También en América Latina tenemos mucho corazón quienes se dedican a cuidar de otros y sabemos que dieron lo mejor de sí mismos. Como dices tú, Mariana, dieron lo mejor de sí mismos, y lo que nos ha dejado también esta experiencia de los años que hemos vivido difíciles es que sin cuidar a los cuidadores muy difícilmente podemos garantizar un servicio de salud, un sistema de salud, no solo seguro, sino además empático, un sistema de salud que se haga cargo de esta idea de que somos personas cuidando a personas. Susan nos decía al inicio que han aumentado
incluso algunos niveles de violencia contra el personal de salud. Todos recordamos que personas que tenían una bata y en algunos países dejaban su trabajo por algunos momentos en un hospital y salían a una tienda o salían a la calle o llegaban a su casa incluso y fueron algunos atacados. Esto no puede volver a pasar. Así que como dijo Susan, necesitamos que ustedes, que son los cuidadores, recuperen la confianza. Y este espacio es para aquello, para transmitirles esta gran posibilidad de avanzar juntos en mejorar el sistema de salud. Bueno, y tú, Diego, más adelante vas a hablar un poco de la historia de Plaintree, y dentro de esa historia también está el cambio, digamos, de paradigma. Cuando antes usábamos el término de atención centrada en la persona, y bueno, eso evolucionó hacia atención, ¿dije persona o quería decir paciente? Perdón, atención centrada en el paciente, y eso evolucionó hacia la atención centrada en la persona. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que queremos ver al ser humano de manera integral, en su totalidad. No solamente nos estamos enfocando en su dimensión física o biológica que enferma, porque en realidad la parte, quiere decir que el ser humano se afecta de manera completa, ¿no? Total, ante la enfermedad. Y bueno, cuando hablamos de atención centrada en la persona, estamos hablando de todas las personas involucradas en el mundo de la atención de salud. Entonces, esto incluye a los pacientes, que también en Plaintree buscamos que aprendan a cuidarse a sí mismos, ¿no? Es valiosísimo que se vuelvan autónomos, que aprendan esto del autocuidado para cuando se vayan a casa. La importancia de la familia y amigos, que también son cuidadores. Rara vez vemos que un paciente llegue solo a un hospital, es parte de un sistema, es parte de un núcleo familiar, entonces esa familia también contribuye al bienestar del paciente y en Plaintree se considera parte del equipo médico, también son cuidadores, también hay que formarlos, incluirlos, etcétera. Y bueno, hoy nos vamos a enfocar principalmente también en los trabajadores de salud, ¿no? Y eso incluye a los directivos, al personal y a todos los participantes, como decía Diego, desde las personas de primer contacto, aunque sea quien esté trabajando en el estacionamiento, en el restaurante, el personal de limpieza, toda persona que esté laborando en ese ambiente sanitario. Y la comunidad, sin duda, ¿no? Cómo podemos crear comunidades más sanas, cómo podemos tener un impacto en la comunidad y cómo también podemos ofrecer salud a la comunidad. Finalmente somos humanos cuidando a otros humanos y los humanos tenemos necesidades humanas además de las de la salud. Entonces hay que tomar en cuenta toda esta visión integral. Como dices tú, Mariana, la atención centrada en la persona, que tiene este acrónimo ASP, algunas personas preguntan, ¿qué será ASP? Es atención centrada en la persona. Son todos los actores de servicio de atención en salud. El paciente, los familiares, ustedes, los trabajadores de la salud. Sin ustedes, eso debe quedar muy claro. Ha ido permeando esta idea ya en el sistema de salud de América Latina, pero todavía hay algunas zonas grises. Sin ustedes, sin los trabajadores de la salud comprometidos, participando, siendo considerados y siendo cuidados, por supuesto, no existe la atención centrada. Vamos ahora a revisar un poquito qué papel han tenido los cuidadores, qué papel han tenido ustedes en la historia de Plaintree. Plaintree tiene una historia que ya supera los 40 años. Se creó en 1978, como decíamos al inicio y nos va a acompañar al final, con una charla, Angie Thiriot, quien fue la que tuvo esta inspiración, que fue la semilla que generó lo que ahora estamos viviendo. Gracias a ella, sin más ni menos, estamos aquí juntos. Ella, Angie, era una persona más o menos de unos 24 años, se sintió muy mal en alguna ocasión cuando vivía allá en San Francisco, en California, y acudió a un hospital y tuvo esa experiencia que seguramente muchos de ustedes, muchos de nosotros hemos tenido. Esta experiencia en la que nosotros somos como un cuerpo roto, como una maquinita dañada que requiere una reparación.
y no somos consideradas lo que en realidad somos, que es una persona. Somos pacientes en un momento, eso no nos define, lo que nos define somos personas. Y ella, en este inicio, cuando tuvo esta experiencia, dijo, esto no puede ser, esto tenemos que cambiar. Y junto con otras personas que eran básicamente cuidadores, directivos de hospitales, médicos, enfermeras, comenzaron a tener una serie de charlas y como ella ha relatado en algunos espacios, se recogió la opinión de alrededor de 600 personas, muchos de esto en grupos de enfoque. Y estas personas fueron diseñando lo que ahora conocemos como Plainteam. Ya para los años 80, si vamos en el tiempo por décadas, se abre el primer centro de información. Era un centro de información de papel, una biblioteca, básicamente. No existía aquel mundo que ahora tenemos frente a nosotros, este mundo digital donde tenemos en un teléfono todo, en una computadora. En ese momento, Plainteam, y por todas estas conversaciones que hubo, la idea clara era que los pacientes tienen que enterarse, tienen que estar informados. Y por eso, en el primer modelo de Plainteam, se hizo como de una suma importancia el hecho de que la información debe ser transmitida a los pacientes. Y por eso se crearon estos centros, el primero en un hospital en San Francisco, precisamente una biblioteca sobre salud. Y el modelo como tal, este primer modelo incipiente, se comenzó a aplicar en una unidad de un hospital donde habían apenas 13 camas. Luego de varios meses de transitar por este modelo en el que participaban los pacientes, los familiares, el personal, los directivos, comenzó esto a mostrar ciertas luces y la Universidad George Washington hizo un estudio a ver qué pasó con este modelo nuevo que están diciendo estas personas de Plainteam que se ha creado. No somos los únicos, ni fuimos los primeros, pero sí llevamos el liderazgo en ese momento en desarrollarlo, en llevarlo a la práctica en este caso, en Estados Unidos. Y claro, se estudió y se vio las virtudes que hoy conocemos. Para los años 90, tuvimos el primer miembro afiliado, el Hospital Griffin, es el primer hospital que se afilió en 1992, si no me equivoco, está en Connecticut, en el estado de Connecticut, en Estados Unidos, y además, ahí comenzó a aplicarse Plainteam, pero además Plainteam comenzó a trabajar con el Departamento de Veteranos de Estados Unidos. Quizá el Departamento de Veteranos de Estados Unidos es el principal departamento de la primera Secretaría de Estado o ministerio, si ustedes quieren, en algunos países de América Latina se conoce así, en recursos que existe en Estados Unidos. Y esto, es decir, tiene decenas, pero decenas de centros de atención en todo Estados Unidos. Y el modelo comenzó a aplicarse allí. Y se comenzó a comprobar todas sus virtudes. Y poco a poco, en esos años 90, el Plainteam fue creciendo, no solo principalmente en Estados Unidos. Fue el 2000 cuando comenzamos a salir hacia el exterior. Se abren las primeras oficinas en Canadá y en los Países Bajos, Holanda, que muchos conocemos así a este país. Y ya en ese momento teníamos organizaciones de 25 países. Y además, la Academia Nacional de Medicina de Estados Unidos, junto a Plainteam, comenzó a estudiar qué ha pasado con todos estos hospitales que están aplicando ese modelo. Y la Academia Nacional de Medicina, en un estudio que fue publicado en el 2007, si no me equivoco, este documento nos muestra, si alguien quiere observar ese documento, está en los sitios de Plainteam, en los sitios web de Plainteam, pueden entrar. ¿Y qué van a descubrir ahí? Que la atención centrada en el paciente en ese momento todavía se llamaba, genera mejor experiencia en los pacientes, mejor recuperación, menos reingreso de estas personas a las organizaciones y por tanto, además, y todo aquello junto, generaba un mejor desempeño, un mejor performance de las organizaciones, que al final se traduce en retornos financieros más claros, en mayor prestigio, en una mejor posición en el mercado. Ya para muchos de ustedes quizá muy claramente que ahora conocen a Plainteam, para el 2000,
la primera década del año 2010, Plenty llegó a América Latina en idioma español. Comenzamos a trabajar con una oficina en Santiago de Chile. Muchos de ustedes, o quizá algunos de ustedes, recordarán aquello porque ya eran afiliados a Plenty o se afiliaron en ese primer momento y tuvimos la oportunidad de hacer las primeras visitas, recuerdo claramente, junto a consultores de Plenty Internacional que nos capacitaban a los latinoamericanos para hacer realidad esta presencia en América Latina, que ahora ya es una presencia robusta, madura. Estamos en 8 países y en más de 30 organizaciones, en más de 30 hospitales, lo que al inicio, en los años 2014, 15, era una posibilidad, se ha ido transformando de a poco en una realidad virtuosa. Y en el mundo hemos ido creciendo, más de 800 organizaciones en 35 países en este momento. Sin duda, Plenty, con orgullo le decimos, es un actor y una autoridad global hoy en atención centrada en la persona. Y estamos felices de poder compartir estos espacios con ustedes. Esto es un poco la historia de Plenty. En cada uno de estos momentos, la voz de los médicos, la voz de las enfermeras, la voz de las personas de administración, aquellas que están frente al paciente cuando el paciente ingresa, o la voz de quienes incluso hacen la limpieza de las habitaciones, ha sido escuchada en muchísimos grupos de enfoque, porque Plenty considera que la medición cualitativa, que es esta forma de conversación que tenemos que hacer con los actores del sistema de salud, es fundamental para entender y para validar, pero sobre todo para recoger el punto de vista de los pacientes, de los familiares, del personal, de la comunidad y avanzar a la construcción de atención centrada en la persona, que desde aquellos años se conoce como atención centrada en la persona. Atención centrada en el paciente todavía se usa en algunos países, pero ya está claro, como explicó Mariana, mi colega, que nosotros, más allá de ser pacientes, somos personas y que todos los actores del sistema de salud deben participar. Entonces estamos hablando de los pacientes, reiteramos, familiares, sus acompañantes, el personal de salud. Insistimos, sin ustedes no hay atención centrada en la persona y en la relación con la comunidad, que finalmente nos debemos a la comunidad. Cualquier organización se debe a la comunidad y tiene una responsabilidad con esa comunidad. ¿Cuál es la clave del éxito de cualquier organización de salud? Si ponemos la clave del éxito es, ¿qué dirían ustedes? ¿Será tener una infraestructura adecuada? ¿Tener la última tecnología? ¿Personal entrenado en las mejores universidades del mundo? ¿Tener procesos seguros? Sí, ciertamente todo eso es vital, es importante, es definitivo en la experiencia de curación, en el servicio que damos a los pacientes. Pero lo más importante, esto está ya más que estudiado, es la cultura. La cultura es esa forma en la que actuamos dentro de esos edificios. Los ritos que tenemos, el trabajo colaborativo o no que tenemos, la posibilidad de tener como socios a los pacientes y a los familiares en esta forma de atención, en cómo nos relacionamos con la comunidad, en cómo cumplimos las promesas que hacemos, en cómo avanzamos en el tiempo, pensando que lo más importante no es obtener recursos financieros o enriquecernos. No, lo más importante es brindar la atención que están esperando los pacientes, que están esperando ustedes, que esperan nuestros padres, nuestras madres, nuestros hermanos. La atención centrada en nosotros, que nos consideren como personas completas y no simplemente como un cuerpo dañado. Y eso es lo que hace Plenty, crear, ajustar o potenciar la cultura. Es un proceso basado en evidencias, son como unas rieles de un tren en la que las organizaciones van cumpliendo este recorrido, van deteniéndose en ciertas estaciones y van sumando algún tipo de combustible, sumando además personas que se suben a este tren y siguen avanzando y siguen avanzando. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cuáles son esas rieles? En el pasado teníamos los criterios, lo que se llamaba criterios para la designación internacional de Plenty. Esto se creó en los años 2000. La designación era una acreditación en atención centrada en
el paciente. Esto fue evolucionando, como el sistema de salud evoluciona, Plenti evoluciona. Y después se ajustó, los criterios para la designación fueron ajustándose. La designación la obtuvieron varias organizaciones en el mundo, pero después, a partir del año 2017, vino el proceso, este cambio hacia la certificación y hablar de atención central de la persona. Estas son las rieles, ahí están los parámetros para conseguir, entre otras cosas, cuidar a los cuidadores. Insistimos, lo más importante es la cultura, y la cultura requiere, así como las personas tienen a veces algún problema y su personalidad requiere quizá algún apoyo, necesitan una psicoterapia o necesitan mejorar su educación, capacitarse, así como las personas pueden cambiar la perspectiva de lo que está sucediendo en cierto momento, las organizaciones también pueden hacerlo. Adelante, Mariana. No, ahora que estoy viendo ese diagrama del edificio, como hablabas al principio, ¿no? La importancia de la infraestructura, etcétera. Hemos escuchado a pacientes hablar de que lo más importante para ellos es la experiencia, ¿no? Su experiencia íntima, el trato que recibieron. Claro que todo lo demás es muy importante, pero lo que recuerda siempre un paciente es el trato que recibió por parte de sus cuidadores. Y entonces, como cuidadores, tenemos la responsabilidad de hacer que esa experiencia sea memorable, para bien, ¿no? Porque también cuando es para mal, pueden recordarlo una experiencia negativa o traumática por el resto de sus vidas. Entonces, recordar que lo que da vida a estos edificios, el corazón de estos edificios son las personas que ahí laboran y que pueden hacer que sea un lugar hospitalario, ¿no? Un lugar hospedable, donde cuando llegue una persona se sienta como un huésped también y se sienta cuidado también. Y cuando la organización cuida de sus cuidadores, también ellos se sienten felices de trabajar en un lugar que se sienta como un segundo hogar, ¿no? Justo cuando se vive esta cultura dentro de las organizaciones, también se ha visto en esos estudios que hay mayor retención del personal. El personal se siente satisfecho de trabajar en un ambiente laboral donde existe esta atención centrada en la persona. Quiere permanecer ahí y seguir contribuyendo. Entonces, bueno, la importancia de la cultura, de nuevo. Y en la cultura, reiteramos, los cuidadores son fundamentales. Cómo ustedes actúan, cómo son cuidados, cómo participan, va a definir el futuro de una organización. Y los cuidadores han vivido con nosotros esta ruta. Si ustedes ven este esquema, del lado izquierdo es ese Plenti que designaba, el Plenti que entregaba estos reconocimientos bronce, plata o la designación oro. Hemos ido transitando, moviéndonos, incluso hemos cambiado en los últimos meses prácticamente el color de este planeta que tenemos como logo, que a propósito algunos dicen que ¿por qué tendrán un planeta? Es que son muy ecológicos. Sí, lo somos, pero para quienes no lo sepan, la palabra Plenti significa o alude a un árbol, al plátano oriental, es una clase de árbol que existe desde hace siglos, bajo la sombra del cual Hipócrates, el padre de la medicina, entregaba su sabiduría a sus primeros seguidores o lo que después serían, o hoy conocemos como médicos, los que se capacitaban. Entonces, este tránsito siempre, los colaboradores, los trabajadores de la salud han sido importantes. Con la pandemia, Plenti Internacional hizo un estudio para ver qué sucede con las organizaciones que enfrentaban la pandemia, pero desde la perspectiva de la atención centrada en la persona, que tenían procesos en marcha de mejoramiento cultural con las rieles estas que hablamos de los procesos Plenti. ¿Qué pasó con ellos? Y hicieron una serie de encuestas con los trabajadores y los líderes de estas organizaciones. Incluyó ahí está algunas perspectivas, por ejemplo, la Fundación Santa Fe de Bogotá, que orgullosamente es para nosotros
una organización certificada por Plaintree, la organización esta colombiana, y en este documento lo que se ve o lo que se refrenda básicamente es que la cultura es el principal, lo principal de las organizaciones, lo que estábamos diciendo. Cuando hay cultura, es la resiliencia, esta palabra que ahora se puso muy de moda en los últimos años, es claro, eso es clarísimo. Y también quedó clarísimo que las organizaciones que trabajaban en esta cultura, cuidando a los cuidadores, porque esto es parte esencial del proceso Plaintree, tenían la posibilidad de salir más rápidamente adelante. Las organizaciones Plaintree estuvieron como todas frente a la disyuntiva de decir, bueno, en este momento tenemos que cerrar las visitas a los familiares. En este momento tenemos que evitar reuniones del personal. En este momento teníamos que cerrar algunas de las cosas esenciales que hacen o que dan forma a la atención central de la persona. Pero de forma inmediata, esto está en este estudio que lo pueden ver en una de nuestras páginas, en cualquiera de nuestras páginas web de Plaintree en el mundo, este estudio lo que demuestra es básicamente que cuando hay un compromiso adecuado y compartido y cuando hay gente capacitada y cuidada, rápidamente hay una reacción. Entonces las organizaciones Plaintree rápidamente buscaron la forma de garantizar la presencia familiar, de tener contacto entre los colaboradores, de todos buscar una solución, de cuidar a los cuidadores. Hay ejemplos hermosos en nuestra región de organizaciones Plaintree de cómo cuidaron a los cuidadores desde el primer momento. Desde el primer momento, cómo los líderes enviaron mensajes por WhatsApp a los colaboradores para darles ánimo, para explicarles lo que estaba sucediendo, para explicar cómo iban a cuidarles a ellos. Algunos pusieron al servicio psicólogos, psiquiatras para apoyar a estas personas. Todo esto lo mostró el mundo Plaintree. Lastimosamente, en otro sector, en un sector sobre todo público, vimos cosas muy complicadas, porque esos cuidadores no eran cuidados. Eso es parte de las inequidades que vivimos en América Latina y de las que debemos hacernos cargo. Así que si quieren ver este estudio, es un estudio muy interesante que nos demuestra la importancia de la cultura, pero sobre todo nos muestra con datos y con hechos cuál es la consecuencia, el efecto de tener un proceso adecuado y seguirlo de forma disciplinada y entusiasta. La consecuencia es que estas organizaciones salieron pronto y son las organizaciones mejor calificadas en el mundo. Sí, y lo que demuestra también este estudio, justo hablando de la resiliencia, es también de la resiliencia en los cuidadores que viven con esta cultura. ¿Y por qué es esto? Porque ya tienen arraigados los valores de la atención centrada en la persona, los viven, ya son parte de ellos, como el trabajo en equipo, la solidaridad, la empatía, la compasión. Y esto les permitió, aunque cambiaran las circunstancias externas, poder seguir anclados a sus valores y a su propósito principal, ¿no? El propósito común que todos tienen, esta misión, les permitió no quitar el foco de las personas, mantenerse, a pesar de la crisis, enfocado en las personas. Y esto se vio reflejado en las interacciones entre los mismos cuidadores, se cuidaban entre ellos de manera solidaria. También lo que decías hace un momento, Diego, ante estas nuevas reglas y limitaciones de no poder, de que la familia no pudiera acercarse, de que estuvieran aislados los pacientes, las personas que ya estaban formadas con estos valores de atención centrada en la persona no podían permitir eso, no podían permitirse mantener esa distancia. Y tenemos un ejemplo maravilloso del Hospital Tech Salud, que es un orgulloso, bueno, que estamos orgullosos de contar con ellos como miembros afiliados de Monterrey, quienes fueron muy creativos y crearon un programa llamado Cerca de Ti. Y en este programa los cuidadores lo que hicieron fue funcionar como enlaces entre los pacientes, los médicos y los familiares. Y entonces todos los días se aseguraban de hacer videollamadas donde pudieran todos estar presentes, compartir dudas, inquietudes, preguntas, mantenerse atentos del estado de salud de su familiar, etcétera. Entonces, bueno,
los valores cuando permanecen sirven como una brújula para poder tomar decisiones y saber a qué cosa darle prioridad. Y entonces eso es lo importante de esta cultura, porque seguramente vamos a seguir enfrentando crisis. No podemos estar seguros de que no volverá a pasar. Eso es algo que nos enseñó esta pandemia, es ahora a estar alertas y poder esperar cualquier cosa, ¿no? Y la importancia justo también del liderazgo. Cuando sigue cuidando de sus cuidadores bajo cualquier circunstancia, los inspira, los reconoce, los motiva, los alienta a seguir adelante. Cuando se sienten cuidados por sus líderes, también responden de otra manera, ¿no? Y hubo muchos líderes que estaban atentos, ¿no? Preguntándoles, ¿qué puedo yo hacer por ti? Y dentro de esta misma cultura es curioso porque también vemos que el personal se preocupa por cuidar a sus líderes, que también son humanos, que también están estresados, que también están viviendo burnout y todos los efectos de lo que esté sucediendo a los demás. Entonces, Totalmente lo que dices tú, Mariana, y les compartimos a ustedes que están ahora participando en esto. Plentry está ahora en una discusión intensa, interesante, de, por supuesto, buscar cómo nos ajustamos o cómo respondemos también a la realidad que hemos vivido. Hay algunos ajustes de ese tipo en los criterios que hicieron en el año 2021, hay algunos textos que se añadieron, pero también estamos discutiendo la importancia, porque lo aprendimos, que deberíamos dar quizá mayor al cuidar a los cuidadores y a la actitud de los líderes. Son cosas definitivas que construirán las culturas de atención centrada en la persona de forma mucho más quizá enfática si ponemos mucho más interés en cuidar a los cuidadores y mucho más en tener directivos que tengan una correspondencia inequívoca entre lo que dicen y lo que hacen, y que no estén simplemente en sus escritorios tomando decisiones que pueden ser muy importantes, sino que estén en piso, que estén hablando con los pacientes, con los familiares, que estén hablando con el personal, visitándolos todo el tiempo para entender cómo pueden mejorar la atención centrada en la persona y cómo pueden mejorar esas culturas. Pero hay también queremos ofrecerles quizá algunos ejemplos muy claros, algo generales quizá, pero necesarios. Después en esta jornada van a escuchar cosas mucho más concretas, experiencias en la siguiente mesa. Las colegas de Plentry América Latina Central se van a enfocar con varias participantes de organizaciones Plentry que nos van a hablar de liderazgo, la importancia que tiene el liderazgo para generar compromiso y cómo generar ese compromiso del personal. También después vamos a hablar de cómo hay que cuidar a los cuidadores después de la pandemia, desde una perspectiva bastante interesante de un experto español. Así que, bueno, queremos ofrecerles algunas alternativas. A ver, Mariana, estas que vemos, cuéntanos. bueno, algunas de las cosas que se buscan precisamente para cuidar a los cuidadores es que incluirlos, ¿no? Que todos sepan que son parte de esta misión común. Todos participan de esto. El hecho de que puedan convivir y colaborar entre áreas es muy importante. Esto de las rondas también que se hacen, no solamente que las hagan los líderes, sino también entre los mismos colaboradores que vayan conociendo a sus compañeros de trabajo de otras áreas, que convivan también en otro tipo de ambientes y escenarios, ¿no? Que compartan desayunos. A veces, por ejemplo, hay desayunos con los líderes cuando es el cumpleaños, por ejemplo, del personal, del colaborador. Y todo esto va ayudando a afianzar el compromiso, ¿no? Y la labor compartida. También el que puedan participar en la toma de decisiones, ser escuchados, ustedes colaboradores, cuidadores, sería valiosísimo que tuvieran la oportunidad de decidir, ¿no? Cómo quisieran que fuera su área de trabajo, ¿no? O cómo quisieran que fuera su rol para que pudieran seguir dando lo mejor de ustedes mismos. Y esto también lo busca Plentry, ¿no? Que ustedes puedan diseñar
en conjunto, ¿no? Las nuevas iniciativas para la atención centrada en la persona, que sus voces sean escuchadas, que sus opiniones y sus preferencias sean tomadas en cuenta. Y bueno, qué mejor que en el mismo lugar de trabajo puedan recibir formación continua y crecer, no solamente a nivel profesional, sino humanamente. Recibir formación y capacitación, no solamente sobre herramientas también para mejorar la atención centrada en la persona, como la comunicación empática, por ejemplo, o los diferentes talleres que ofrecemos en Plaintree para ponerse también en los lugares de los pacientes, pero también poder crecer cada quien dentro de su especialidad, que puedan seguir perfeccionando sus habilidades, que puedan a su vez aportar su conocimiento a otros y participar dentro de conferencias, congresos, dar clases. Todo esto es otra forma de cuidar a los cuidadores. Líderes, directivos que nos estén escuchando, estas son cosas que está bajo su responsabilidad. Deben ustedes alentar esto. Y la mayoría de personas que están conectados, muchos cuidadores, hay que trabajar para pedir esto, para exigir, para codiseñar junto con la propia organización estos elementos que los beneficien. Recuerden, sin ustedes la atención centrada en la persona no va a poder llegar a puerto. Y tenemos una misión y es cuidar de los enfermos, es cuidar de las personas que acuden a nuestras organizaciones. Las organizaciones existen para eso. A veces parece que nos olvidamos de aquello. Un hospital existe para curar a las personas. No existe para dar trabajo a otras. También existe para eso, pero el origen principal es curar personas. Y si queremos curarlas bien, de forma empática, adecuada y segura, ustedes tienen que estar cuidados y capacitados. Otros elementos que nos quisieses compartir, Mariana, adelante. Bueno, parte de cuidarlos también es reconocerles su gran labor, que se sientan vistos, que sientan que lo que hacen importa, que hace una diferencia. Y no solamente estamos hablando de recompensas económicas, sino hay formas de hacerlo en el día a día, ¿no? Se invita a que también haya rondas de agradecimiento, ¿no? Que lo pueden hacer tanto los líderes como entre los mismos miembros de un equipo, de un área de trabajo, reconocerse entre ustedes cuando están haciendo las cosas bien, cuando están viviendo a la altura de los principios de la atención centrada en la persona o viviendo su vocación con pasión y haciendo una diferencia en la vida de otros, ¿no? Hay algo que se llama salario emocional, ¿no? Que también tiene que ver con esto, con ese agradecimiento, con ese reconocimiento por parte de otros. Yo solo ahí quisiera ofrecer quizá algún ejemplo de los que vemos en este trabajo que hacemos en Plaintree. Nuestro trabajo, como algunos saben, incluye no solo tener este asesoramiento que damos a los hospitales, a veces de forma virtual, sino presencial, estar ahí con los cuidadores. Y hemos visto cosas que son realmente destacables. Desde lo más simple, el reconocimiento incluye un gracias a una persona que hizo bien su trabajo. Esto tiene un poder increíble para mejorar las culturas, pero a veces nos faltan esas gracias y muchas organizaciones cuando estamos en grupos de enfoque escuchamos a los colaboradores que muchos dicen, lo que pasa es que solo se fijan en lo negativo, solo nos están reclamando lo que no hacemos. ¿Les suena esto? Seguramente a muchos les suena porque sucede muchísimo. Pero también escuchamos lo otro. En esta organización nos cuidan. Hay una organización de Colombia, de Medellín, que recuerdo hace algunos años nos contaban sus reconocimientos, que lo siguen haciendo, por supuesto, y esta organización contaba que de forma casi secreta iban a reconocer a ciertas personas por su buen desempeño, por tener buenas relaciones con sus colegas y con los pacientes, y lo mantenían en secreto. Y en cierto momento invitaban a sus esposas, a sus mamás, papás, a los hijos, y los reunían en un salón junto a otro personal esperando allí para que de forma casi como una fiesta sorpresa llegue el colaborador que va a ser premiado y en el salón descubre que todo está hecho para él y para otros, pero descubre a sus familiares que son los que le van a saludar y los que lo van a premiar. El poder de eso
es increíble. El poder para crear cultura, compromiso, pero para reconocer justamente el trabajo adecuado que están haciendo los colaboradores de cualquier organización. Y seguramente ustedes podrían ofrecernos muchísimos ejemplos de reconocimiento muy válidos. Hay que mantener esto, hay que demandarlo y los líderes tienen que instaurarlo. Y otro, Mariana, a ver, con promoción de la salud, ¿en qué consiste eso? Pues promover la misma salud de los cuidadores, ¿no? Que tengan a su alcance comida saludable. Muchas veces dentro de estos horarios y estos turnos, a veces ni tiempo da para comer y uno come cualquier cosa que encuentre. Es importantísimo que tengan a su alcance alimentación saludable y además que reciban formación sobre esto, sobre cómo poder cuidarse mejor, prevención de diabetes, que tengan, por ejemplo, espacios también donde puedan hacer ejercicio dentro de las mismas instalaciones, caminar, por ejemplo, en un área que esté al aire libre. Hemos escuchado historias, bueno, tú me comentaste una historia sobre cómo hacían ejercicio en las mismas escaleras del hospital, ¿no? Se promovía Sí, que esto es en el hospital Griffin en Derby, en Connecticut. Allí, cuando el personal quiere, en vez de usar los elevadores, usar las escaleras o gradas, como se conocen en algunos países, pues cuando uno traspasa la puerta hacia las escaleras, comienza a escuchar un rock poderoso y todas las paredes que rodean a estas escaleras son grandes dibujos de personas haciendo deporte, de una zona muy bonita, de naturaleza, todo instando al deporte. Y algunos de los colaboradores suben y bajan con esta idea de que, bueno, necesitamos un momento de físico, de restauración física, y se ponen en ese modo de hacer ejercicio, y el hospital, un hospital certificado por Plaintree, les ofrece ese espacio y la gente entra y se pone sus tenis al entrar y puede quedarse haciendo ese ejercicio. Es un ejemplo simple pero poderoso de cómo cuidamos a los cuidadores desde ese ámbito. Otras organizaciones les ofrecen un vale para el gimnasio, otras organizaciones tienen gimnasios dentro de los hospitales y les dan tiempo y espacio para que vayan a estos lugares. Ojo, el personal de salud requiere la promoción de su salud. Muchos de ustedes hacen rondas nocturnas, algunos en países, nuestros países latinoamericanos, cuando son estudiantes de medicina o cuando incluso están haciendo la especialidad, llegan a hacer rondas de hasta 30 horas o más. Es algo que hay que revisar porque una persona después de 30 horas sin dormir está expuesto a cometer errores y a no dar el servicio que se requiere. De todas formas, esa es la realidad. Si nosotros pensamos en esas personas que trabajan de noche, cuando se altera el ciclo circasiano, de esto nos han hablado expertos de organizaciones Plaintree, pues resulta que comienza a alterarse el organismo y las personas comienzan a tener problemas de obesidad, de diabetes. Hay que atender ese asunto porque si les cuidamos, ustedes van a dar un mejor servicio. Claro. Y por supuesto apoyo emocional también, ¿no? Como hemos venido hablando a lo largo de esta presentación, los cuidadores a veces se enfrentan situaciones también muy dolorosas, muy difíciles, se han estado entregando en cuerpo y alma a sus pacientes, a las personas que cuidan y a veces no pueden controlar los resultados, ¿no? Y a veces perdemos a nuestros pacientes y eso genera definitivamente un impacto emocional en las personas, un duelo, además de lo que pueda estar viviendo en su vida personal cada cuidador, ¿no? No solamente se dedica a eso, sino tiene una vida aparte y qué mejor que pudiera recibir apoyo emocional dentro de las instalaciones de su trabajo. Para el duelo, para descomprimir cuando hay muchas emociones mixtas, para poder expresar sobre todo, ¿no? Muchas veces no se expresa y el mismo equipo de trabajo puede expresarlo como una terapia grupal. Hemos visto cómo organizaciones, bueno, justamente en la pandemia, hicieron una evaluación de la salud mental de sus cuidadores y vieron que muchos estaban sufriendo de insomnio, de depresión, de estrés postraumático
y lo que hicieron fue ofrecerles estas posibilidades de recibir apoyo psicológico, apoyo psiquiátrico en el caso de que fuera necesario, y estos espacios simplemente de descompresión, de expresión. Y bueno, eso sí, sin duda es necesario. Bueno, para aprender a manejar el estrés, el burnout, la fatiga por compasión y todo lo demás. Ojalá como estos elementos que nosotros les ofrecemos, ojalá estuviesen presentes en todas las organizaciones de salud. Están presentes en muchas. Orgullosamente debemos decir que muchas de ellas son organizaciones Plaintree, pero también están ausentes de muchas organizaciones, insisto, sobre todo del sector público, donde tenemos grandes falencias. Ustedes, muchos de los cuidadores, se formaron o tuvieron que hacer parte de sus internados en organizaciones públicas y después terminan trabajando en hospitales privados, y a esas personas yo les preguntaría ahora, y bueno, ya sé la respuesta porque he hecho esta pregunta, es ¿cuál es la diferencia? Y la diferencia es abismal. Muchos hablan de diferencias abismales. Esta es la inequidad, esto es parte de lo que tenemos que cambiar. La última mesa de este foro precisamente nos va el Hospital Albert Einstein, certificado por Plaintree, nos va a hablar de precisamente un programa sobre equidad. Vamos a ver qué experiencia tienen ellos para promover esa equidad que en América Latina es muy necesaria. Les hemos estado diciendo que los criterios de certificación son como unas guías, son como unas rieles. Aquí están las rieles. Esas son las rieles que algunas organizaciones siguen. Esas rieles son en las que se suben las organizaciones y dicen, de aquí, en este año, vamos a avanzar hasta este puerto. Si somos coherentes, vamos a continuar de forma consistente y vamos a subir a todos a este tren. Vamos a subir a los colaboradores, a los pacientes, a los familiares, a todo tipo de trabajador del sistema de salud. Los criterios de certificación son una guía para eso. Les decimos qué podrían hacer y queremos ofrecerles unos pocos ejemplos de lo que dicen los criterios de certificación. Los criterios de certificación son parámetros con base a los cuales las organizaciones dicen, bueno, vamos a atender este parámetro y vamos a medir que lo estemos haciendo. Después Plaintree evalúa si ustedes como organizaciones lo están haciendo. Y las organizaciones que consiguen cumplir con lo que dice el criterio van sumando puntos hasta lograr una certificación. De lo que hemos estado hablando, el primer criterio de Plaintree habla de un trabajo colaborativo. Y es un trabajo colaborativo porque la atención centrada en la persona no es de una persona, no es de un coordinador, no es de un líder, es un trabajo que se hace en un comité. Muchas organizaciones le ponen de nombre grupo núcleo. Es un lugar que de forma transversal representa aparte de la organización, y como es un trabajo de colaboración, también están presentes ahí los pacientes, los familiares, y juntos diseñan cómo vamos a ir avanzando en el proceso de atención centrada en la persona. Otro criterio. Aquí estamos hablando de un trabajo asociativo. Tiene que ver con el primero. El 1.3, vamos a trabajar como sociedad, pero vamos a tener que demostrar que así sucede entre el liderazgo, el personal, los pacientes, los familiares, para todo. Vamos a diseñar cómo camina la organización en conjunto. Y esto vamos a tener que demostrarlo, al menos en el caso de que las organizaciones quieran certificarse. Pero también simplemente cualquier organización podría seguir estos parámetros para crear estructuras culturales que les permita avanzar. Hay una versión de los criterios de certificación, un resumen donde está todo esto. No indica ahí el puntaje ni cómo aplicarlo y eso, pero es una guía importante que ustedes lo pueden seguir. El 1.4, ¿cómo son ustedes contratados? ¿Cómo son ustedes evaluados? A eso se refiere. Debe estar presente el elemento, la perspectiva de la atención centrada en las personas, de cómo hablamos de forma afectuosa, cómo nos comunicamos empáticamente o no. Hay que reclutar personal con esas características, hay que capacitarlo con esas características y hay que evaluarlo en ese sentido. Otro, habló Mariana de esto, el liderazgo. El liderazgo actúa regularmente en estas visitas, visita regularmente en los pisos. Algunas organizaciones crean esquemas, ok, durante este mes
el gerente general, más el director médico, más la directora de enfermería, por poner un ejemplo, van los tres juntos, van a visitar el fin de semana la lavandería y van a estar ahí con un propósito, por supuesto, van a llevar información, van a recoger información y así van a hacer una planificación de todo el año. Todos los líderes deben hacer esto. ¿Para qué? Para entender lo que es la atención centrada en la persona y crear esta cultura. El 2.3, la capacitación, también hablamos de eso. Estas son cosas muy concretas, es decir, no es simplemente decir capacítense, participen, tienen que hacerlo y tienen que planificarlo. Todo el personal debe pasar por una especie de taller, por experiencias para aprender a cómo centrarse en las personas. Plenty tiene mucha experiencia en todos estos elementos. Las organizaciones que deseen tener estas herramientas, pues comuníquense con Plenty. Y el último que queríamos ofrecerles, existen mecanismos, lo que hemos estado hablando, para promocionar servicios de apoyo. ¿Para qué? Promoción de la salud, apoyo emocional y duelo, para que ustedes, los colaboradores, participen en la toma de decisiones sobre lo que les interesa. Hay organizaciones que cuando van a cambiar un edificio o van a construir una nueva estación de enfermería, por ejemplo, consultan a las enfermeras cómo quieren que sea la estación de enfermería. Ellas son las que van a estar ahí. El tipo de material, el tipo, la altura, la forma, y muchas organizaciones han logrado esos cambios con esa participación. Eso es codiseño, eso es participación, eso es lo que Plenty promueve. Aquí hay una herramienta que quizá tú nos puedes comentar algo, Mariana, pero es básicamente una de las herramientas que tiene Plenty para medir si la organización está cuidando a los cuidadores. ¿Qué nos puedes decir de esto que está ahora frente a ustedes en inglés, pero que puede ser tener acceso quienes lo deseen, pueden escribirnos y nosotros podemos compartir este tipo de herramientas? Estás, Mariana, con el micrófono apagado. Disculpa, es que había mucho ruido aquí. Sí, claro, es una herramienta a la que tienen acceso, se encuentra en la página de Plenty, es parte de los recursos que hay, pero con gusto también nos las pueden pedir. Y bueno, sí, incluye, digamos, es un checklist como se usa mucho en el mundo médico, donde uno puede ir verificando qué tantas de estas acciones se están tomando en cuenta para realmente estar cuidando a los cuidadores. Y luego vienen una serie de ideas distintas sobre cómo se puede hacer, las distintas formas en las que se puede hacer en cuanto a el balance trabajo, vida personal, en cuanto a la promoción de la salud, etcétera. Entonces, sí es una herramienta valiosa que les recomendamos mirar. Quienes quieran, por favor, escríbanos a Plenty. Ahí, para ir terminando, nos quedan 15 minutos en esta mesa. Queríamos compartirles y decirles con total transparencia y honestidad y realidad que cuando Plenty está en este tipo de visitas, ustedes ven ahí fotos de las visitas que hacemos quienes trabajamos en Plenty a los hospitales para dar capacitaciones, para inspirarlos en avanzar en la atención centrada en la persona. Estas fotos lo que nos demuestran y nos exhiben y queremos contarles, compartirles, es que Plenty, entre otras cosas, cuando va a estos hospitales a dar estos servicios, va con la idea de cuidar a los cuidadores. Es decir, nosotros tenemos que cumplir nuestra misión, y la misión, gran parte de nuestra misión, es trabajar con el personal, con los líderes, estar con ellos, conversar con ellos, acercarnos, generar esta transformación cultural. Aquí ven algunas fotos de estas experiencias que tenemos todos en el mundo Plenty, todos en Europa, en Estados Unidos, en el sur de América Latina, en el centro, todos desarrollamos esto y está al servicio de ustedes, de los trabajadores de la salud. Claro, y son experiencias muy gratificantes porque los cuidadores realmente se sienten cuidados, se sienten escuchados, les damos la oportunidad de expresar sus opiniones, les damos la oportunidad de colaborar y trabajar con personas que quizás no habían trabajado en todo el tiempo que llevaban en una organización y de pronto están conociéndose por primera vez y creando nuevos equipos. Trabajamos en espacios fuera del ámbito regular en el que están trabajando, entonces se sienten
como si estuvieran en algo distinto, ¿no? En una experiencia enriquecedora, donde también los invitamos a la reflexión, a la introspección, a tener momentos de mindfulness, de relajación, además de poder expresar de qué maneras podrían mejorar la atención centrada en la persona dentro de su trabajo. Y además les reconocemos ahí también. Entonces, termina siendo algo enriquecedor para ambas partes y nosotros también nos hemos sentido cuidados por ellos, sin duda. Así es. Bueno, ahora Mariana y yo vamos a parar nuestros videos y micrófonos y les vamos a ofrecer la perspectiva de la fundadora de Plenti. Bienvenidos a este día que hace honor al tratamiento humanizado del ser humano. Y queremos gozar de la compañía de almas gemelas, de gente que quiere lo mismo que queremos nosotros. Y aprovechar para aprender cómo podemos transformar la experiencia del enfermo y de la enfermedad en una cosa que eleve nuestra humanidad. Y gracias por hacer este trabajo y espero que los unos con los otros se cuantifiquen en una creación mejorada de Plaintree. Gracias por venir. Es la cosa correcta, es lo que debe ser. En una civilización avanzada tenemos que, yo no sé cuál es la palabra nurture en castellano, pero es la palabra que estoy buscando. Tenemos que alimentar y cuidar de los miembros caídos de la sociedad. Entonces yo pensé que iba a tener éxito. Siempre pensé, nunca dudé que de la fantasía de la juventud, ¿no? Estuve enormemente sorprendida cuando después de estar viviendo en California un par de años me enfermé y fuimos a un hospital, uno de los mejores hospitales de San Francisco, y yo no podía creer la deshumanización, no podía creer dónde había caído, porque en Argentina había tenido bebés, tuve 2 hijos en los hospitales en Argentina con enfermeras cariñosas y ventanas en el cuarto y esto era, una vez que entré al hospital, entré a un mundo donde habían gente en silla de ruedas en los pasillos, cayéndose de un lado para el otro, y en el cuarto del dormitorio de la ventana daba a un baldío, a una pared de cemento, y las enfermeras, nunca vi las mismas enfermeras más de una vez. En fin, era una pesadilla el lugar. Entonces yo dije, acá o me voy de vuelta a la Argentina o hago algo para cambiar los hospitales. Yo era muy joven y muy ilusa, supongo, porque yo me imaginé que iba a cambiar el mundo. Mi marido acababa de tomar una posición importante en el periódico de San Francisco y entonces la gente me escuchaba. Yo no tenía ningún poder, pero la percepción del poder es lo que lo da. Entonces yo hablaba con médicos y con administradores y con hospitales, yo que no sabía nada, que era una paciente, pero me escucharon y yo tenía una visión bastante clara de lo que más veía eran los ojos de una enfermera imaginaria que miraba con compasión y con cariño al paciente, me miraba a mí. Entonces ese fue el símbolo para mí de lo que yo quería, de crear una situación donde el cariño y el nurturing humano pudiera salir a flote. Suena mucho que todo lo que eran ideas pequeñas en ese momento ahora ya son realidades y me encanta, me da una felicidad enorme que los pacientes puedan tener opiniones sobre lo que les va a pasar porque sentirse un ser humano pleno
cuando uno está enfermo es más importante que cuando uno está sano, porque ahí es cuando uno necesita todo el poder sobre el medio ambiente que pueda ejercer para sentirse mejor. Que se sienta que tiene control, que tiene la información sobre los procesos que le van a hacer, todas las cosas que van a pasar, y que tenga el control de decir esto quiero, esto no quiero, para que sea un ser humano en su ley en el hospital tanto como fuera. Yo me imaginé de entrada, cuando fundé Plaintree, lo que quería era un hospital, quería construir un hospital, porque acá en un parque de San Francisco. Y me imaginé un lugar para que la gente pueda salir y recibir los rayos del sol y podía mirar a jardines, y era todo una fantasía, pero todavía lo quiero ver a eso. Yo creo que un hospital, los hospitales de Asclepio en la época griega estaban en lugares divinos con lindo aire, y les mostraban obras de teatro y les alimentaban las ganas de vivir. Y yo creo que eso necesitamos nosotros, hospitales que son realmente lugares sanadores. Ahora tenemos mucha tecnología y hay que hacer espacio para la tecnología, pero lo más importante es el ambiente, yo creo. Imagino que la diferencia que sé de poder visitar hospitales de Plaintree es que el ambiente físico sería mucho más humano, mucho más parecido a lo que es un cuarto de un ser humano, donde hay cuadros y hay cosas estéticas. Y después que la gente, los enfermeros y la gente que trabaja ahí mire con cariño y con welcome a la gente. Y eso sería una experiencia enorme. El papel más importante, porque es el calor humano y que haya alguien que le importe, que esté enfocado en el mejoramiento del paciente, es la cosa más importante, es mucho más importante que la medicina y que el hospital mismo, es esa calidad humana. Así que entrenar y que los trabajadores de salud compartan esa visión es lo más importante. Está muy deshumanizado, sigue deshumanizado, pero ahí yo creo que la gente, el paciente informado, por eso es más difícil, porque la gente no anda informándose de cómo son los hospitales, pero la gente que trabaja en los hospitales tendría que hacer fuerza para eso, porque ellos lo ven ellos mismos, los trabajadores de salud con los pacientes. Y el único traba que hay es la gente que se siente amenazada por el cambio, que están acostumbrados a hacer las cosas de una forma, entonces la idea de hacerlo diferente les mueve el piso. Y eso es lo que impide el progreso. Lo que más tenemos para ofrecer en América Latina es ese corazón, esa ternura, esa humanidad. Y que el primer lugar donde tenemos que expresarla es el cuidado de los enfermos. Y que la mayoría de la gente que se afilie, que haga este tipo de trabajo, van a mejorar toda la cultura de donde están. Porque es un ejemplo de cómo debería de ser el mundo. Estamos en un mundo muy complicado, y el cariño, el caring, y todo eso es lo que va a sanar el mundo. Sigan en la batalla, que vale la pena. Que cuanto más pasa el tiempo y más victorias ganamos, mejor es para el mundo y para nosotros. Y alimenta el alma hacer este trabajo, yo creo. Así que por favor sigan adelante.